preciosa reunión. Que Dios nos bendiga grandemente, porque la presencia del Señor dice que donde 2 o 3 están congregados en su nombre, ahí Él está presente, ¿verdad? ¿Cuántos lo creen? Estamos llegando a una etapa final del año donde cosas grandes pueden suceder, bien para nuestro crecimiento espiritual, como sea para tal vez algunos tal vez querer celebrar algo que se antes celebraba. Pero en el nombre del Señor vamos a reprender todas las artimañas del enemigo, que en esta Navidad estemos firmes como viendo el invisible. ¿Por qué? Porque somos cartas abiertas para el mundo, que el mundo las lea. Y esas cartas son aquellos que los conocen a nosotros, que antes lo que éramos y lo que ahora somos. La palabra del Señor traemos el mensaje en la Gran Comisión. Ustedes saben que la Gran Comisión fue los hombres que Jesús escogió para que anduvieran con Él, y prepararlos, porque no era cosa fácil la que les iba a venir en el futuro, pero ellos aprendieron del Maestro, y nosotros estamos aprendiendo también del Maestro, porque necesitamos su palabra en nuestra vida. Vamos a abrir en Mateo 28, el 19 y el 20. Si con reverencia la palabra del Señor nos ponemos de pie para leerla. Cuando lo tengan, dicen amén. Gloria al Señor. Amén. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice 2 versículos nomás. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, una vez más estamos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por las cosas que tú estás haciendo en nuestras vidas. Tú has hecho cosas maravillosas, Padre Santo, y sabemos, Padre, que estos son, Padre Santo, preparativos para en un futuro, Señor, que tu palabra caiga en buena tierra y dé fruto al 100%, Señor. Por eso te alabamos y te bendecimos tu nombre. Ayúdanos, Señor, a firmar nuestros pies, Señor, en la roca que eres tú, Padre. Gracias porque antes teníamos nuestros pies fundados en la arena, donde cualquier cosa nos resbalaba y nos caíamos, Señor. Pero ahora que estamos fundados en la roca que es Cristo, nada ni nada nos podrá mover, porque sabemos que el dueño de esta roca, y quien es la roca, eres tú, Señor Jesús, de la gloria. En el nombre de Jesús te pido que seas tú hablando en esta mañana, Señor, ya en esta tarde. Que no sea yo me quito de este lugar, Señor, porque yo sigo siempre aprendiendo de tu palabra, Señor, para llevar el Evangelio, Señor, a las personas que se necesiten, Señor, porque para eso nos ha dado esta gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, hacer discípulos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, hermano. Esta mañana voy a estar predicando bajo el tema, vosotros me seréis testigos. Nosotros, hermanos, desde el momento cuando Jesucristo vino a nuestra vida, Él nos enseñó esta gran comisión. Y la gran comisión es que teníamos que ir a las naciones, ir a las calles, a los parques, a predicar el Evangelio, no importando la situación del tiempo, no importando el calor o el frío o la lluvia. Nosotros tenemos que ser testimonio en medio de las personas que no nos conocen como de las que ya nos conocen, porque el mejor testimonio que usted pueda tener en su propia vida es que aquella persona que lo conocía a usted, lo que usted era, ya no es el mismo, ya usted cambió.
Usted cambió con un propósito de servirle al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso le puse el tema de vosotros me seréis testigos. Podemos ver allá en este pasaje que leímos, Dios Jesucristo escogió a los 12 para que estuvieran con Él aprendiendo del Maestro. Y ellos porque les enseñaba, porque Él les decía que no todo el tiempo Él iba a estar con ellos, les iba a enseñar, los iba a instruir en el camino verdadero. ¿Por qué? Porque un día Él iba a partir de esta tierra y ya el Consolador que estaba con ellos ya no iba a estar, pero tampoco les dijo que los iba a dejar huérfanos. Les dijo que Él se iría al Padre y iba a rogar al Padre para que los enviara el Consolador. ¿Por qué? Porque mientras que Jesús estaba acá en la tierra, Él era el que los consolaba, los enseñaba, era lo que tenían que aprender del Maestro. Entonces, pero cuando Él partió, Él vino y rogó al Padre para no dejarlos solos. Ellos pensaron que ellos iban a quedar solos, pero estaban esperando la promesa que Jesús les prometió. Y dice que cuando llegó al Padre, le rogó para que enviara el Consolador, que era el Espíritu Santo de la promesa. Esa promesa fue hecha para los apóstoles y está en Hechos 1:8, y dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ellos habían recibido la palabra desde que conocieron a Jesucristo como su Salvador, pero les dijo: no se vayan a ir de aquí, de Jerusalén, porque ahí tienen que esperar la promesa del Padre que Jesús les había prometido. Y esa promesa vino cuando ellos estaban unánimes, estaban en un mismo sentir, estaban ellos juntos en armonía. No estaban en una forma que separados, estaban lejos. No, estaban cumpliendo lo que Jesús les dijo: quedaos aquí y esperar la promesa del Padre. ¿Por qué? Porque sabía que ellos obedecían a ese mandato de estar en ese lugar, es porque no iban a tardar mucho tiempo cuando recibieran la promesa del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos. ¿Cuántos somos testigos del Señor hoy? Nosotros somos testigos porque sabemos que el Señor nos sacó de las tinieblas a la luz. Y si ahora estamos en luz, tenemos que brillar en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. El pueblo de Dios tiene que ser algo diferente a lo que la gente que no conoce al Señor lo es. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Dios hizo grandes cosas, porque cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, Él nos dio vida y vida en abundancia. No nos dio una vida raquítica, sino que nos dio vida en abundancia. Pero esa vida en abundancia, ¿cómo se recibe? Estar siempre pendiente de leer la palabra de Dios, estar siempre pendiente de estar reunidos en un mismo sentir, como estaban los 120 allá en el aposento alto, esperando la promesa. Nosotros, si estamos regados, no obedecemos lo que la palabra del Señor dice: quedaos aquí y esperar algo, que si algo hemos pedido, sabemos que lo hemos pedido porque Él ha prometido contestarnos, darnos esa petición, esa bendición que teníamos. Porque Él dice que Juan, en el libro de los Hechos, vamos a buscar, en el libro de Juan, Hechos 1, 4 y 5, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. En el 5 dice: porque Juan, dice, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados
con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hay que muchos días podía ser que esperaran un año, esperaran 2, 5 días, pero era de esperar. Cuando usted le hace una promesa al Señor o le pide algo, tiene que esperar. Quizás no lo conteste en el momento de la petición, porque Él conoce el corazón de nosotros, Él conoce nuestro sentir y Él sabe que a su tiempo va a contestar la petición de su corazón. Nos hace a veces esperar, porque para el Señor dice que 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Nosotros que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador, esperamos que la promesa va a venir. Tenemos que esperarla. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido y Él no va a fallar. Nosotros podemos fallarle cuando le hacemos una promesa a Dios. En este nuevo año que vamos a comenzar, yo te quiero servir mejor. Comenzamos bien, luego que pasan los días, empezamos a olvidarnos la promesa. Pero Jesús no olvida la promesa que Él nos ha hecho a nosotros. Dijo, dentro de pocos días recibiréis el bautismo, el don del Espíritu Santo, y Él lo hizo. ¿Para qué? Para que nosotros le fuésemos testigos. Está un hombre en la Biblia que Felipe dice que fue a Samaria y llevaba el Evangelio a Samaria. Entonces dice que cuando los apóstoles oyeron que Felipe, que los samaritanos habían recibido la palabra, entonces dice que enviaron a Juan y a Pedro. ¿Para qué? Para que orasen por ellos, porque habían recibido la palabra, pero no habían recibido el don del Espíritu Santo, y era necesario que estos 2 hombres fueran y oraran por la ciudad, por esta gente, y recibieron el don del Espíritu Santo y fueron bautizados. Fueron bautizados con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que fuesen testigos. Nosotros somos testigos de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. El Señor sigue haciendo cosas grandes y maravillosas, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Por eso nosotros debemos ser testigos. Dice, vosotros sois testigos de estas cosas en tiempo presente. Porque lo que hizo en ellos fue ya en el tiempo pasado, pero ahora lo está haciendo en todo aquel que viene a Cristo con un corazón contrito y humillado. Anoche oíamos un mensaje de perdón. Es algo que Dios pone en nuestros corazones, porque aunque sea de palabra, de hechos, nosotros siempre ofendemos a alguien con una mirada, con un gesto, estamos dañando a otra persona. Pero cuando tomamos la decisión de recibir el perdón, empezamos a ver que las cosas cambian. ¿Por qué? Porque ya no estamos con aquel rencor, nos acercamos quizás a la persona, o se acerca a uno la persona que nos dañó, pero cuesta, porque en nuestra propia fuerza siempre tenemos un ego dentro de nosotros, que nos sentimos, no, si yo no le he ofendido, pero ella tiene que venir a mí, o él venir a mí, porque ella fue la que me ofendió. No, tenemos que ir y quitarnos aquella carga de pecados, para que podamos ir y con libertad darle la mano a aquel hermano, a aquella hermana, porque el perdón de Dios ha venido a nuestras vidas. Ese perdón Dios, Jesucristo, lo hizo ahí en la cruz del Calvario, nos perdonó, nos limpió de toda maldad. Pero nosotros, como traemos una vida anterior pecaminosa, siempre traemos aquellas cosas que solamente no podemos cambiarlas. No hemos podido cambiarlas si no es por la misericordia del Señor. Jesucristo quiere que cada momento que nosotros hagamos algo que a Él no es agradable, podamos ir a las personas y suplicarle que necesitamos el perdón. Cuesta, porque hay un orgullo en nuestras vidas que no nos hace acercarnos a pedir ese perdón. He estado meditando en una ocasión que cuando Pablo dice que iba para Damasco, cuando Saulo iba para Damasco, entonces dice que la Biblia no lo dice que se cayó del caballo, ¿va? Pero la Biblia no lo dice así. Pero pensando en mi mente en la versión
la versión de Salmerón, estaba pensando que el orgullo que él tenía era el que hizo cambiar la vida de Saulo y lo botó al suelo. Lo botó al suelo, porque el orgullo es una cosa tremenda en nuestra vida que no nos deja acercarnos a buscar más del Señor. ¿Por qué? Porque todos sin Cristo, el hombre es que si yo hago algo malo, el otro tiene que ir a pedir perdón, cuando no. Yo, aunque no haya hecho nada malo a otra persona, tengo que ir porque no sé, tal vez con una mirada que le hice, con un mal gesto, ella se siente ofendida. Entonces, todas estas cosas dicen que la palabra del Señor, que Dios nos hizo testigos para que podamos llevar las buenas nuevas de salvación a las almas perdidas. Siempre que usted se para en una esquina, en la calle, en una marqueta, donde quiera que sea, y habla de la palabra del Señor, es porque está mostrándole a esta persona que Dios ha hecho una obra buena en la vida suya. Pero si nunca nos identificamos que somos hijos de Dios, que somos creyentes del Evangelio, porque una cosa es que seamos creyentes, pero no terminamos en la frase creyentes del Evangelio, es que hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador, y eso es lo que hace la diferencia en el creyente que cree en otras cosas, porque la palabra del Señor dice que por el oír de la palabra de Dios viene la fe, por el oír. Entonces, ¿qué es lo que vamos a oír nosotros? Es la palabra de Dios para que la fe venga a nuestra vida, a hacer cambios, porque si oímos lo que no debemos oír, no podemos decir que hemos tenido cambios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque lo que oímos no es agradable delante de los ojos del Señor, sino que es algo que no edifica para nada. O sea, tenemos que saber qué es lo que oímos nosotros, si es agradable ante los ojos de Dios o no lo es, o es agradable a nuestros ojos. Entonces, saber lo que los hijos escuchan también, porque el crecimiento es parejo. Porque la palabra del Señor dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Cuando habla la casa, es que la casa entera, la familia entera, vecinos que nos rodean en nuestras casas, en los trabajos, que sepan que nosotros somos diferentes a lo que antes éramos. Y me gusta el testimonio, y perdón, hermana, quiero tomar el ejemplo suyo. Usted está haciendo testimonios donde trabaja y está viendo, porque ella ya trajo una invitada que es nuestra hermana Ana, y le damos gloria al Señor por ello. Entonces la palabra del Señor nos sigue diciendo que nosotros somos testigos de aquel que murió por nosotros, aquel que nos perdonó nuestras ofensas, aquel que murió en la cruz del Calvario. Y sabemos que el testimonio de nosotros tiene que ser evangelístico, para que la gente, cuando escuche el evangelio de salvación, que ellos haga impacto en ellos y ellos pueden venir a conocer a Cristo como nuestro Salvador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un mal testimonio, entonces ¿qué podemos hacer a que aquella persona reconozca que ha hecho un cambio en nosotros? No podemos, porque estamos dando un mal testimonio. Pero cuando el testimonio de nosotros es agradable delante de los ojos de Dios, va a ser agradable delante de la gente que nos escucha, porque la palabra del Señor es la que hace todas estas cosas. Nosotros por sí mismos nada podemos hacer bueno. Si por nuestra propia fuerza nada llegamos a ningún lugar. Dicen por allá: no te vistas que no vas. Pero nosotros sabemos que si estamos dando testimonio como quiere el Señor que nosotros lo hagamos, donde quiera que pongamos nuestros pies para llevar el evangelio, la persona va a escuchar. ¿Por qué? Porque la gente va a saber de que ha habido un cambio en nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que en San Juan 8:32: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad os hará libre. Y el Espíritu Santo lo que hace en nuestra vida es que cada día nos va moldeando, nos va haciendo sentir que somos agradecidos delante de Dios, que somos un pueblo adquirido para alabanza de su gloria, estar siempre dispuestos para alabar y bendecir el nombre del Señor en la iglesia, fuera de la iglesia, donde quiera que pongamos los pies. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor así lo dice. Dice
cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Juan y a Pedro. ¿Por qué tenía que escogieron a Pedro y a Juan? ¿Por qué? Porque ellos eran los que estaban más cerca del Maestro. No es que el Señor hacía excepción de personas, sino que siempre en el pueblo de Dios hay unos que estamos más cerca a otros y quizás entre nosotros podemos hacer esas cosas, pero para Dios no había excepción de personas. Pero mandó a Juan y a Pedro para que orasen por los samaritanos, y eso hizo el cambio en las vidas de ellos. ¿Por qué? Porque esperaron la promesa del Padre que iba a venir para ser bautizados en Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Juan dice que bautizaba solamente en agua para arrepentimiento. Nosotros estamos más que seguros, hermanos, que si solamente nos hubiéramos quedado con el bautismo que nuestros padres nos dieron cuando estábamos pequeñitos, no fuéramos lo que somos. ¿Por qué? Porque esa es la excusa a veces cuando la gente se les habla de la palabra del Señor. Dicen, no, yo ya fui bautizado cuando estaba pequeño, pero ante los ojos de Dios ese bautismo no es aceptable. El bautismo es, dicen, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso es lo que dice la Biblia. Y en el bautismo es el segundo paso de obediencia que el cristiano viene a dar después de haber conocido la palabra de Dios. Cuando conocemos la palabra del Señor, el mismo fuego que hay del Espíritu Santo en nuestras vidas, de haber recibido a Cristo como nuestro Salvador, nos motiva a dar un paso de obediencia y dar el paso de bautismo en las aguas, ¿verdad? Entonces, de allí viene la llenura del Espíritu Santo, porque a medida que usted va buscando del Señor, estando siempre reunidos, estando siempre llevando la palabra, entonces allí vamos llenándonos de ese vaso, de ese Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que seamos testimonio a otras, a las naciones. ¿Por qué? Si antes no podíamos hablarle a alguien de Cristo porque nosotros no le conocíamos a Él, y costó para que a nosotros llegara el Evangelio. Yo por veces huía de que me hablaran de la palabra de Dios, aunque había nacido en un hogar cristiano. Pero llega el tiempo cuando el joven, no le digo, pues ya está grande porque yo siempre me quedé chiquito, ¿va? Entonces, pero llega el tiempo de que el joven se aparta de los buenos principios que los padres les han enseñado. ¿Por qué? Porque ya toman sus decisiones ellos, pero conforme a la instrucción que hayan recibido desde pequeños, eso van siguiendo y piensan dos veces para apartarse del Señor. ¿Por qué? Porque hemos conocido la verdad. Hemos conocido la verdad y esa verdad nos hizo libres. Entonces, cuando crecemos en esos temores, nosotros, aunque estemos lejos o nuestros padres ya no estén, nosotros llevamos aquello en nuestro corazón, en nuestra mente, que lo que nuestros padres nos enseñaron era para el beneficio de nosotros mismos y de aquellos que nos rodeaban. Porque ¿cómo puedo ser testigo a otro si no he experimentado una vida nueva en Cristo Jesús? Todo el que ha venido a Cristo ha experimentado una vida nueva en Cristo Jesús. Ya no andamos en lugares que no debemos andar porque a Dios no le agrada. Y aunque nos escondamos del hermano Carlito o de cualquier hermano, pero Dios que nos conoce, Él está viendo los pasos que nosotros andamos dando, sean buenos o sean malos. ¿Por qué? Porque somos testimonio. Queremos ser testimonio a las naciones de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. ¿Cuándo comenzó ese nuevo vivir? Cuando reconocimos a Cristo como nuestro Salvador. Entonces Jesucristo vino a salvarnos, a librarnos de todo peligro, de toda maldad, y el Espíritu Santo, que fue la promesa que Dios nos dio, nos está guiando a estar en estos momentos preciosos dentro de la casa de Dios, fuera de la casa de Dios. Todo lo hacemos con un sentir, con un propósito, que es glorificar el nombre del Señor. Y es lo más precioso que hay, pero tenemos que recibir
a ese Cristo maravilloso en nuestra vida. Porque mientras podemos estar por años en una iglesia quizás de visita, solamente escuchando, pero nunca le dimos ese lugar al Señor en nuestra vida, fue en vano, porque usted siguió siendo una visita en el pueblo de Dios. Allá en Santiago 4:17 dice que más a todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la palabra del Señor. Usted siente hacer lo bueno hoy que no lo ha hecho, una reconciliación, un perdón a alguien que le dañó y no lo hizo, pero lo pensó. ¿Qué está haciendo? Un pecado más se está echando encima uno. ¿Por qué? A todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando escudriñamos la palabra del Señor, encontramos en dónde estábamos nosotros antes y dónde estamos ahora, que es una gran diferencia. Cuando el cristiano que se aparta de las cosas de Dios no viene de nuevo con una experiencia nueva, sino que una experiencia que el mundo lo azotó, lo atormentó y lo hizo venir. ¿Cómo? Pero viene de vuelta. ¿Por qué? Porque hay una mechita en su corazón que el Espíritu Santo todavía está, aunque está contristado, pero viene. ¿Por qué? Porque los que estamos de las manos de Dios, Él no nos suelta. Nosotros somos los que a veces nos queremos soltar y nos va mal. Pero ahí venimos de vuelta buscando la reconciliación. Es que la reconciliación es un punto muy importante en nuestra vida, porque a Jesucristo se acepta una vez en la vida, una vez. Las demás veces son reconciliaciones. Usted puede reconciliarse con el Señor todos los días, en cada momento, porque nuestra mente es muy débil, pasan pensamientos malos, la vista nos falla, miramos cosas que no debemos mirar, la boca hablamos cosas que no debemos hablar, y de todas estas cosas, dice Marino, dice, hay que por un zancudo que le pica, hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque un zancudo puede llevarle una enfermedad a uno. Hay que reprenderlo. Necesitamos una reconciliación cuando estamos queriéndonos alejar. Muchos cristianos no grabando lo presente ni lo que estamos acá, pero cuando anda un pie afuera y un pie dentro, en estos tiempos de Navidad, se acuerdan de cuando se comían allá en Egipto, los melones, las ollas de frijoles con carne, y se acuerdan y quieren otra vez recordar aquello con un sentir de hacerlo. Pero nosotros que estamos en Cristo Jesús somos nueva criatura. De modo, dice la palabra del Señor, que si que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Que vaya quien quiera ir a las fiestas del mundo, pero nosotros mantengámonos firmes, como viviendo el invisible, viviendo un día como que ahora es el último día que Jesucristo va a venir. Gloria a Dios. Hay personas que han muerto últimamente esperando que una obra buena que hizo, esa le ayuda para la salvación, la cosa que la Biblia no nos dice así. La Biblia dice que todo aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador tiene la vida eterna en Él. Pero si nunca lo recibió y hizo cosas buenas, hizo obras de justicia, hizo todas esas cosas, a la salvación no le ayuda. Porque la salvación es por gracia, dice Efesios 2:8. No por obras para que nadie se gloríe. Las obras van junto con la fe. Es que la fe sin obras dice que es muerta. Y nosotros cuando hacemos obras buenas es cuando estamos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Las obras que antes hacíamos no nos sirvieron para nada. Hoy ha habido tantos comentarios con la muerte de esta muchacha, la hermana del pastor Rivera, pero si ella en último momento se arrepintió y recibió a Cristo como su Salvador, solo Dios lo sabe. Nosotros no sabemos, no podemos juzgar. ¿Por qué? Porque ella tenía principios también de la palabra del Señor, pero si no los puso en práctica nunca, fue en vano las obras que ella podía haber hecho.
pero nosotros tenemos que dar testimonio de lo que Jesucristo ha hecho en nuestra vida. Nosotros tenemos que, vosotros sois testimonios, dice, cartas abiertas para que el mundo nos lea. Cualquier cosita que usted identificado, donde usted vive, donde usted trabaja, de que usted es cristiano, tenga mucho cuidado, porque cualquier meñón de ojos, la gente está criticando, viendo las cosas que nosotros hacemos que no debemos hacer. Miramos lo que está en nosotros, que es chiquito, en lo que está la persona, que es pequeño, pero las cosas grandes que la persona tiene no se las mira. Ya sabes a qué me refiero, pero nosotros tenemos que estar siempre dando testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Por qué? Él hizo cosas grandes. Él hizo cosas que jamás nosotros en nuestras propias fuerzas hubiéramos hecho. Él nos dio la vida y nos dio la vida en abundancia. Por eso es que hay un pueblo que está gozoso, feliz y dispuesto para seguir adelante. Estamos viendo cosas grandes que Dios está haciendo y las seguirá haciendo, porque Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Él no ha cambiado. Aquel que viene a Cristo y lo recibe como su Salvador, Él puede ver los cambios en Él, pero Jesucristo no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él quiere trabajar en nuestras vidas cada día para que seamos testimonios a las naciones. Que cuando vayamos a predicar la palabra del Señor, que la palabra caiga en buena tierra y dé fruto al 100%. Esto es lo que el Señor quiere de nosotros. Hermanos, en esta mañana esto era lo que traía, y espero que alguna palabra haya quedado en nuestros corazones y la podamos poner en la práctica, porque una cosa es tenerlo y no ponerlo en práctica, pero nosotros sabemos que cuando lo vamos a hacer, lo hacemos porque sabemos que hemos sido libertados en el Señor Jesús. Dios les bendiga. No sé si hay alguna persona que quisiera reconciliarse en esta mañana. Yo creo que es tan importante como el día